¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Medita por un momento tu respuesta a esta pregunta mientras os leo parte del pasaje que será central en el día de hoy en Ageo, capítulo 1, y voy a leer solo los versículos 5 al 7. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no quedáis y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hoy es el último domingo del mes de agosto y la mayoría de nosotros pues o ya hemos terminado las vacaciones o estamos a punto de hacerlo. El curso escolar y por tanto el curso eclesial está a punto de iniciar, y ante esta realidad el Señor en su palabra nos trae un llamado a meditar, a reflexionar. Así dice el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Espero y deseo que todos los que estamos aquí estemos prestos a iniciar este curso eclesial, escolar, con ánimo e ilusión y con fuerzas renovadas. Con la esperanza de que esto sea así, Dios ha puesto en mi corazón preparar una serie de 3 sermones basados en el libro del profeta Ageo, que consisten básicamente en un llamado al servicio, dado que ese y no otro es el tema principal del profeta Ageo. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Por 2 veces en nuestro texto, el profeta hace un llamado al pueblo de Dios a considerar, a reflexionar, a meditar sobre nuestros caminos. Y es por ello que yo os vuelvo a lanzar la pregunta: ¿cuál es tu prioridad en la vida? El libro de Ageo consta de 3 mensajes que el profeta dio al pueblo y de una promesa final de parte de Dios a los líderes de este pueblo. En este momento el poder civil lo tenía el gobernador Zorobabel, y el poder espiritual residía en Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, y a ellos les dirige tanto los mensajes como también la promesa. Y Dios ha puesto en mi corazón pues carga por aplicar cada uno de estos 3 mensajes de Ageo a nuestra situación eclesial. El primer mensaje se encuentra en el capítulo 1, es un capítulo por mensaje. Yo ruego que me acompañéis en la lectura del capítulo 1 de Ageo. Dice así la palabra del Señor: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta, diciendo: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo
sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jozadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor a su pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jozadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hasta aquí la palabra del Señor. Quisiera por un momento situar el libro y su mensaje en el contexto histórico en el cual se produce, para que tengamos bien lo que está diciendo el profeta y lo que está sucediendo. El profeta es muy meticuloso en este aspecto, y lo primero que nos dice es que el primero de estos tres mensajes se produce en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Esta descripción tan detallada nos permite fechar el mensaje con mucha exactitud. Este mensaje tuvo lugar para lo que nosotros sería el mes de septiembre, ¿no? Después de las vacaciones, el mes de septiembre del 520 a.C. Por tanto, estamos situados en esa etapa histórica de Israel que denominamos post-exílica, es decir, después del exilio. El regreso de la cautividad del pueblo de Dios no tuvo lugar en un momento puntual y ya está, todos volvieron de golpe. No, sino que se realizó en tres grandes etapas. La primera se produce poco después de que el imperio babilónico cayera en manos de los persas, en el 538, 537 antes de Cristo, y este primer regreso a la tierra fue dirigido por Zorobabel, y la descripción de cómo eso se produjo lo encontramos en el libro del profeta Esdras a partir del capítulo 2. 80 años más tarde, en el reinado ya del rey Artajerjes, en el 458, y ya bajo la dirección del mismo Esdras, se produce la segunda etapa del regreso del cautiverio, y encontramos el registro de todo ello en el libro de Esdras, capítulo 7 en adelante. Y la tercera etapa, también en el reinado de Artajerjes, pero 13 años más tarde, ya en el 445, y frente a ella estuvo en ese momento Nehemías, se realizó la tercera vuelta a la tierra, y este hecho está registrado en el libro de Nehemías a partir del capítulo 2. Ageo ministró en la primera de estas tres etapas. Esto es, ministró a los primeros deportados en el 520 a.C. Estos primeros deportados, como podéis imaginaros, regresaron a Jerusalén con un ánimo renovado y con un gran entusiasmo, y lo primero que hicieron fue reconstruir el altar y restablecer los sacrificios. En el segundo año de su regreso, con esa misma ilusión y entusiasmo, empezaron lo que sería la reconstrucción del templo. Y lo primero que hicieron fue echar los cimientos. Pero todo fue echar los cimientos y empezar a aparecer los problemas, los impedimentos. La principal oposición venía de los samaritanos. Y la realidad es que las obras de reconstrucción del templo se paralizaron totalmente a lo largo de 16 años. Durante estos 16 años no ocurrió nada.
y es cuando Ageo da su primer mensaje, el cual yo he titulado Un llamado de Dios a servirle con prioridad, en el que Dios nos va a pedir que reconsideremos el revisar nuestras prioridades, nos va a exhortar a llevar a cabo toda una serie de reflexiones sobre nuestro proceder, cambios a realizar, para finalmente hacer un llamado radical al servicio. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo no tiene tiempo, el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Dios le dice a su pueblo a través del profeta: ya han pasado 16 años desde que vinisteis y abandonasteis la restauración del templo. Creo que ya he tenido suficiente paciencia con vosotros y que os he dado suficiente tiempo para que reconstruyerais pues vuestras vidas, vuestros hogares, vuestros trabajos. Ha llegado ya el tiempo de que reanudéis la reconstrucción del templo. Ha llegado el tiempo de dejar de serviros a vosotros y servirme a mí como el Señor de vuestras vidas. Es interesante constatar la paciencia que tiene Dios para con su pueblo, pues son 16 años desde la vuelta del exilio hasta que hace este llamado de este caraje, como acabamos de leer. Y no quiero que nos equivoquemos, no quiero que pensemos que a lo largo de estos 16 años que Dios no dijo nada, no es que Dios no estuviera interesado en que su pueblo les sirviera, no, sino que Dios esperaba que tal actitud saliera del pueblo de una forma natural, espontánea, sin tener que exigirla, sin tener que hacer llamados a tal cosa. Pero la realidad es que no fue así. Dios no quiere que su pueblo le sirva por obligación, porque se siente forzado a ello o se siente obligado a ello. Dios se goza cuando su pueblo le sirve libre y voluntariamente, cuando el pueblo le sirve como expresión de gratitud y de amor hacia Él, cuando el pueblo le sirve por lo que Dios hace en sus vidas. Pero no fue así. Dios, cuando no es así, lo que hace es llamados a su pueblo a despertar del sueño y a servir. Mirad, en mi opinión, el libro de Ageo tiene un gran paralelismo con la situación general de la Iglesia evangélica, por lo menos en España. La aplicaré bastante más a España que a Europa, pero sobre todo en España. La Iglesia en España atravesó momentos muy difíciles durante la dictadura, un tiempo de persecución, de falta de libertades, vosotros sabéis. Acabó la dictadura, las libertades fueron restablecidas. ¿Y qué hizo o qué está haciendo la Iglesia en general? ¿Aprovechar la libertad para predicar a Cristo o para dedicarse a sus templos, a sus cosas, a sus propios programas? Creo que la respuesta es obvia. Lo cierto es que pastores ya de cierta edad, ya jubilados, con los que he tenido la oportunidad de hablar, que ellos sí que vivieron en primera persona los tiempos de la dictadura, me han dicho, y hasta en ocasiones con alguna lágrima en sus ojos, que según su visión la obra de Dios estaba como más viva, más vigorosa, con más fuego, con más pasión, con más servicio, incluso con más compromiso en los tiempos de la dictadura que no ahora con las libertades. La libertad es buena, pero a la Iglesia, permitirle que os lo diga así, a la Iglesia la libertad no nos ha sentado del todo bien, porque en vez de movilizar a la Iglesia, pues la ha paralizado, o más bien acomodado, dado que nos hemos dedicado a nosotros, a reanudar nuestros templos,
todo lo de dentro, ¿no? A renovar nuestros programas, a dedicarnos a nosotros mismos, a hacer nuestro pequeño gueto, ¿no? Creo que Dios nos dice, y nos dice con razón, ¿no creéis que ha llegado el tiempo de servirme con prioridad? Lo cierto es que para muchos la dictadura, para muchos de los que estamos aquí, la dictadura nos queda como muy lejos, ¿no? Pero no tanto la recesión económica que hemos sufrido estos últimos años. La recesión económica ha afectado no solo al país, sino también a la Iglesia, y no solo afectó a la economía de las iglesias, sino también a las actividades de las iglesias, a su compromiso, pues bien, o faltaban recursos para llevar a cabo programas, o bien los creyentes estaban tan ocupados y agobiados por el tema económico que el servicio en la iglesia pues se había postergado a un segundo o un tercer plano. Pero, queridos, la recesión económica no es que haya terminado, pero ya ha quedado bastante atrás. Es cierto que la situación actual tampoco es como para tirar cohetes, pero no es tan dura como los últimos 5 o 10 años. La economía se ha estabilizado, los puestos de trabajo también, con sueldos precarios, eso es cierto, pero hay ocupación laboral. Creo que con razón Dios en estos momentos a su iglesia también nos dice, ¿no creéis que ha llegado el tiempo de servirme con prioridad? Volvamos por un momento al profeta Ageo. El pueblo de Israel sabía perfectamente qué es lo que Dios esperaba y quería de cada uno de ellos. El pueblo de Dios sabía la importancia, la relevancia que tenía el templo para la vida espiritual de Israel, pero habían relegado la reconstrucción del templo y del servicio al Señor en el templo a un segundo plano. Lo prioritario no era el Señor, lo prioritario eran ellos. 16 años habían pasado antes de que este llamado, esta exhortación de parte de Dios por medio de su profeta llegara. Desde luego, creo que hay que reconocer, como digo, la paciencia de Dios para con su pueblo. 16 años esperó Dios antes de hacer tal llamado. Si ahora volvemos a nosotros, son casi ya 50 años lo que han pasado desde la dictadura hasta que se reanudaron las libertades y 5 años de que la recesión económica pues, ha cambiado un poco. Y creo que no le falta a Dios paciencia ni motivos para decirnos cuándo vais a poneros a servir con prioridad. Dios es paciente y espera que actuemos de acuerdo con lo que sabemos. Pero me pregunto, ¿hasta cuándo durará la paciencia de Dios? ¿No? Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, ni incluso los más jóvenes en la fe, a estas alturas, pues les tengo que enseñar que una de las cosas que quiere el Señor es que le sirvamos. Es algo que todos sabemos, pero la pregunta ¿es algo que todos practicamos? Dios, por medio del profeta Ageo, no solo hace un llamado al servicio, sino que además nos dice qué cambios han de producirse para que este llamado no quede simplemente en un deseo, sino que se convierta en una realidad. Mirad, el primer cambio que debe producirse es un reajuste en nuestras prioridades. El pueblo de Dios había alterado sus prioridades, había dejado de servir a Dios para dedicarse a otras cosas, a sus cosas. La excusa que ponía ante su falta de tiempo y de servicio no era otra que la falta de tiempo. Versículo 2. Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Nosotros, después de tantos y tantos años, aún no hemos inventado una excusa mejor y seguimos
justificando, intentando justificar nuestra falta de servicio a que se debe a una falta de tiempo. Y Dios nos dice que no es un problema de tiempo, sino que es un problema de prioridades. Para lo que está en nuestro primer lugar, en nuestra lista de prioridades, para ello tenemos tiempo. Y no estoy hablando de esa lista de prioridades escrita en nuestra mente, que todos sabemos cómo y en qué orden tiene que estar compuesta. Todos lo sabemos la respuesta correcta, sino esa lista de prioridades que está escrita en nuestro corazón y que si somos lo suficiente honestos y sinceros, reconoceremos que esas dos listas, la de la mente y la del corazón, no siempre son coincidentes. Pongamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, tanto en la de prioridad de nuestra mente como en nuestro corazón, y veremos cómo encontramos tiempo para servir a Dios. Fijad qué dice el versículo 4. Y ahí pregunta Dios: ¿es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ellos decían que no era tiempo para Dios, porque tenían que reconstruir sus casas, sus campos, que debían dedicar tiempo a su trabajo particular, que eso era ahora su prioridad. Ageo les tiene que decir que eso es una mentira, que es una gran excusa, pues mientras sus casas estaban artesonadas, eso es decir, que estaban llenas de lujos, la casa del Señor estaba desierta, estaba desolada. Y queridos, a nosotros nos toca aplicar este pasaje a nuestra realidad actual. Creo sinceramente que deberíamos revisar si cosas que son totalmente legítimas, como el trabajar para traer sustento a nuestro hogar, como el preocuparnos de nuestro bienestar, de nuestra familia, como el ocio, las relaciones con nuestros amigos, no se han convertido en excusas que utilizamos con demasiada frecuencia para justificar aquello que es injustificable, nuestra falta de servicio, nuestra falta de compromiso. Sinceramente, y lo he pedido al Señor, que no quisiera sonar demasiado duro y dogmático al entregar este sermón, pero sí quisiera hacer desde la palabra pues un llamado a reflexionar sobre nuestra realidad espiritual. Considerad bien vuestros caminos, nos dice el Señor en su Escritura. Mirad, es totalmente legítimo dedicar tiempo a nuestro bienestar familiar, y es totalmente legítimo dedicar tiempo significativo a conseguir un salario digno para suplir las necesidades básicas de nuestras vidas. Y es totalmente legítimo dedicar tiempo al ocio, al descanso y a nuestras amistades. Es cierto que tenemos que dedicar la mayor parte de nuestro día al trabajo, a la jornada laboral, pero de ahí a que el trabajo nos absorba de tal manera que no haga posible el servicio al Señor, de una cosa a otra va un abismo. Es cierto que tenemos que descansar y las vacaciones para eso están, y que tenemos que socializarnos y que tenemos que tener tiempo para la familia, para los amigos. Pero que tengamos tiempo libre para disfrutar y que no tengamos tiempo para respaldar ninguna actividad eclesial, pues de una cosa a la otra vuelve a haber otro abismo. Lo cierto es que nuestras casas, por regla general, están, usando el término de Ageo, artesonadas. Están mucho mejores, seguro, que aquellos tiempos en los que los judíos estaban viviendo. A nuestras casas no les falta de nada, tenemos de todo, muchas veces incluso más de lo que necesitamos, y en ocasiones tenemos que trabajar tanto o en exceso para poder tener
estos lujos que no son malos ni pecaminosos en sí, pero que pueden llegar a ser totalmente innecesarios, y más si lo comparamos con las necesidades reales que tienen muchas personas en nuestro mismo entorno, en nuestro mismo país, que llamamos del tercer o del cuarto mundo. Sinceramente, tampoco creo que nos tengamos que sentir culpables por tener nuestras casas artesonadas, sino que tenemos que estar agradecidos a Dios por tener lo que tenemos y de una manera práctica agradecerle a Dios que tenemos lo que tenemos. Y creo que una manera práctica de agradecer a Dios lo que tenemos es a través del servicio. Creo que también pueden haber excepciones y que también pueden haber entre nosotros familias que verdaderamente tienen necesidad y pasan necesidad. De existir puede existir, pero la realidad, la norma, la general, es que gracias a Dios la inmensa mayoría de nosotros tenemos más que lo suficiente para poder vivir. Lo que ocurre muchas veces es que nos hemos creído un poco la mentira de este mundo, que nos dice que cuanta más posesiones tengamos, más comodidades tengamos, mejor calidad de vida tendremos. Y la calidad de vida no la proporciona el tener, sino que la calidad de vida la proporciona el ser un hijo de Dios comprometido, que le ama y que le sirve. Pensamos equivocadamente que el trabajo y el bienestar económico son la clave para conseguir la estabilidad y la seguridad que todos deseamos y anhelamos tener en esta vida. Y solemos decir que cuando alcancemos esa seguridad y esa estabilidad económica, pues entonces ya me dedicaré con más fuerza a servir al Señor. Pero lo cierto es que eso nunca llega. Siempre hemos llegado hasta aquí, queremos un poco más y después un poco más. Es un grave error pensar así, dado que la seguridad y la estabilidad, tanto emocional como económica e incluso espiritual, nunca la va a dar el dinero, sino el andar según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le sirvamos. Y para que nos demos cuenta de que lo importante es que el orden de prioridades esté bien establecido, poniendo a Dios al lugar que le corresponde, es que Ageo en este pasaje hace ese llamado a la reflexión. Y los versículos 5 y 6 y 9 al 11 son tremendamente punzantes. Y los vuelvo a leer. Versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y os quedáis insatisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa las cosas y yo las disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos, por mi causa, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre por su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra se detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Ageo les hace meditar sobre cuál es su situación. Les hace ver, mira, tenéis de todo, pero estáis totalmente insatisfechos. Ellos vivían con la sensación de que algo les faltaba. Además, trabajaban mucho, pero no recogían todo el fruto de su trabajo. Las horas echadas en el trabajo y el esfuerzo realizado no estaban en consonancia con el fruto que reconocían y que recogían. Lo normal habría sido que con mucho menos trabajo y con mucho menos dedicación recogieran mucho más fruto del que ahora estaban recogiendo.
pero la cosa no era así. Y Ageo les hace ver que la causa de su insatisfacción y la causa de sus problemas no era una cuestión meteorológica que les era adversa, sino que la causa de su frustración y de su insatisfacción era su falta de compromiso. Por su falta de compromiso, Dios no les estaba bendiciendo. Ellos habían alterado el principio que antes cantábamos: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ellos buscaban primeramente las demás cosas y esperaban que el reino de Dios viniera por añadidura, pero las cosas no funcionan así. Y es por ello que estaban experimentando esta insatisfacción interior. Y esto también podría ser una realidad en la vida de algunos de los creyentes hoy, que tienen de todo, pero no están satisfechos. Y esto es así porque Dios no acaba de ocupar el primer lugar de sus prioridades. Y eso es lo que produce esa insatisfacción y esa frustración, que a pesar de poseer un buen nivel económico o estable, no hay satisfacción. Y la solución a este problema no está en poseer más, ni en intentar tener el estilo de vida que tiene la gente que nos rodea, sino que la solución está en tener una vida caracterizada por el servicio y por el compromiso, donde Dios ocupa el primer lugar de la lista de prioridades, y no solo en esa lista teórica mental, sino en esa lista que está en nuestro corazón, que es la práctica y la real. Es por ello que Ageo hace un serio llamado a la reflexión, exhortándoles a reanudar el trabajo de la construcción. Les llama al compromiso, y lo hace en los versículos del 7 al 8. Dice: así dice el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Ir al monte, traer madera, reedificar, significaba volver a poner a Dios en el primer lugar de la lista de prioridades. Significaba estar dispuesto a dejar de hacer las cosas que hasta ahora hacían para estar dispuestos a hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Implicaba un sacrificio, un pagar el precio por servir al Señor. Si nosotros queremos pasar del deseo de servir a la acción de servir, el primer cambio que se debe producir en nosotros es ese reajuste de prioridades en nuestra lista de nuestro corazón. Tenemos que ponernos delante de Dios y descubrir qué significa para cada uno de nosotros en particular eso de subir al monte, eso de traer madera y de reedificar. Tenemos que ponernos delante de Dios y ver qué decisiones quiere Él que tomemos ahora que iniciamos este nuevo curso escolar. Qué precios y qué sacrificios Él nos está pidiendo que tomemos este nuevo curso escolar para que pasemos del deseo de servir, que creo que todos lo tenemos, a la acción de servir. El primer cambio que se debe producir en nosotros, como digo, para responder positivamente al llamado de Dios, es el reajuste de prioridades. Pero hay un segundo cambio que ha de producirse. Y este cambio se encuentra en el versículo 12 de nuestro pasaje. Dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo de Dios delante
del Señor. El segundo paso para pasar del deseo a la acción es recuperar el temor de Dios. Dice el texto que después de oír la voz de Dios y las palabras del profeta, todo el pueblo temió, no solo el sumo sacerdote y el gobernador, sino todo el pueblo temió. Para pasar, queridos, del deseo a la acción, debemos antes recuperar el temor de Dios. Y todos sabéis que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Nosotros no tenemos ningún motivo para tener miedo a Dios. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Él nos quiere bien. Nos quiere de una forma genuina, auténtica. Su amor es inagotable. Temor a Dios es respetar a Dios. La pregunta es, ¿respetamos a Dios? Meditemos bien sobre nuestros caminos. Remitemos bien nuestra respuesta. Pues el respeto no se mide tanto por las palabras, sino que se mide por la acción. Ageo nos hace ver que un buen termómetro para medir nuestro grado de temor al Señor se halla en la medida en que le servimos. Si respetamos a Dios, actuaremos. Si respetamos a Dios, pasaremos del deseo a la acción. Si de verdad respetamos a Dios, no podremos quedarnos parados ante este llamado a su servicio. Si de verdad respetamos a Dios, no pondremos más excusas de falta de tiempo. Si respetamos a Dios, actuaremos. El miedo paraliza, el respeto moviliza. ¿Nos va a movilizar a nosotros el respeto a Dios, el temor a Dios? ¿Temes a Dios? Sí. Pues actúa. ¿Temes a Dios? Sí. Pues sírvele. ¿Temes a Dios? Sí. Pues restaura la lista de prioridades. Ponte a servir evidenciando que respetas a Dios y que Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Es muy interesante observar cómo en esta ocasión el pueblo de Dios respondió de forma positiva al llamado al servicio que le hizo Dios a través de su profeta. No siempre actúa así el pueblo de Dios, pero es sorprendente que en esta ocasión sí que lo hizo. Leed conmigo el versículo 14. Dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios de los ejércitos, su Señor. Dice el texto que vinieron, esto es, que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para venir y hacer aquello que Dios quería que hicieran. El venir implicaba un reajuste en su lista de prioridades. Dice el texto que además de venir, trabajaron en la casa del Señor. Esto es, que pasaron del deseo a la acción. No solo pensaron, no, está muy bien lo que dice el profeta, pero pasaron a la acción, lo que implica que reanudaron su temor a Dios. El pueblo de Dios en esta ocasión respondió positivamente al llamado de Dios al servicio. Pasaron, pues, del deseo a la acción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Pasaremos también del deseo a la acción? Por dos veces el profeta Ageo, en este primer mensaje de 15 versículos, por dos veces hace esta misma exhortación. Así dice el Señor de los ejércitos, meditad bien
sobre vuestros caminos. En el nombre del Señor os animo a que todos los que estamos aquí y todos los que estáis viendo este vídeo, que meditemos seriamente sobre nuestros caminos, que meditemos muy seriamente sobre cuáles son nuestras prioridades, que meditemos muy seriamente si estamos realmente dispuestos de pasar del deseo a la acción. Mi ruego al Señor es que después de que realicemos tranquilamente esta reflexión delante del Señor, imitemos esta vez sí al pueblo de Dios que respondió positivamente, alterando y cambiando su lista de prioridades, reanudando su temor a Dios y pasando por ello del deseo de servir a la acción del Señor. Que el Señor, pues, bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Señor, pues con temor y temblor nos acercamos a esta tu palabra para nosotros en esta mañana. Tu palabra es clara, es diáfana, tu palabra es, como dice el libro de Hebreos, esa espada que penetra hasta lo más íntimo y que muestra la realidad de nuestro ser interior. Tú sabes de sobra, Señor, que te amamos, tú sabes de sobra que queremos servirte, tú sabes de sobra que hay buenos deseos en nuestros corazones y que tenemos clara, al menos mentalmente, cuáles son las prioridades, quién debería estar el primero y todo lo demás. Pero, Señor, también sabes y nos conoces que nos cuesta en más de una ocasión pasar del deseo a la acción. Y posiblemente nos esté ocurriendo algo similar a lo que le estaba pasando al pueblo de Dios en los tiempos de Ageo. Que sí, que empezaron con ganas, con ilusión, pero al poco pararon. A la que vinieron problemas, a la que vinieron circunstancias adversas o otras realidades, pararon. Y lo pararon por 16 años, hasta que tú, por medio de tu profeta, pues hiciste este llamado al servicio. Señor, tú en tu palabra, tanto en este pasaje como en tantos otros, haces continuos llamados a tu pueblo a vivir en una dinámica del servicio, del compromiso, porque ahí se encuentra la clave de una vida plena y satisfactoria, no en el tener, sino en el ser hijos tuyos comprometidos. Pedimos, Señor, que tu palabra también llegue a nuestros corazones y que tu espíritu avive nuestro compromiso y nuestro servicio, y que este curso escolar que ahora inicia pues sea una buena oportunidad para pasar del deseo a la acción. Señor, haz que tu palabra brote en nuestro corazón y que podamos responder positivamente a ella, y prepáranos, Señor, para los dos mensajes siguientes que vienen, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3. Señor, todas estas cosas te las pedimos, sabiendo, Señor, que por tu Espíritu y no por nosotros las podremos llevar a cabo. Y ahora, Señor, te rogamos que tú nos despidas con tu paz y con tu bendición, y que la gracia del Señor, la comunión del Espíritu y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté ahora y siempre con nosotros. Amén.